Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, para la gloria del Señor y nuestra edificación. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos, hermanos. Estamos en la serie La vivificación del Espíritu, o viviendo en el Espíritu, andando en el Espíritu. Cómo se modela la vida cristiana, hermanos. Y estamos en esa parte importante aquí en Gálatas, donde el apóstol Pablo nos habla acerca del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es la evidencia de una vida vivificada, de una vida transformada, de una vida que ha sido, hermanos, cambiada del cielo a la tierra. Hay una nueva naturaleza, unos nuevos deseos, una nueva búsqueda en el corazón del creyente. Así que, hermanos, los tiempos en los cuales vivimos nosotros son tiempos en que muchas personas adjudican muchas cosas que no son del Espíritu y las hacen ver como espirituales. Pero cuando vamos a la Escritura y nos habla de esta manera el apóstol o el Espíritu Santo a través de él, pues nada tiene que ver con muchas de las prácticas que hoy en día muchos creyentes, entre comillas, le adjudican al Espíritu Santo de Dios. Así que en esta serie es muy importante que miremos estos principios importantes, hermanos. Y esto es lo que ya hemos visto porque no hemos terminado de desarrollar esta parte. Y la idea central de esta enseñanza es que la vivificación producida por el Espíritu Santo se manifiesta inevitablemente en un carácter que va a reflejar a Cristo. Así que, hermanos, el propósito de esta enseñanza es mostrar que el verdadero crecimiento espiritual no consiste principalmente en hacer cosas para Dios, sino en cada día someternos al Espíritu Santo para que obre y progresivamente el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y voy a irme, hermanos, directamente, porque hace 8 días nosotros vimos la primera parte de esta enseñanza y es acerca del fruto del Espíritu Santo. Tiene un solo origen, eso ya lo vimos. Este es el encabezado. Y el fruto del Espíritu Santo tiene un solo origen y nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Así que sabemos que tenemos estas virtudes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios ha obrado en nuestras vidas. La promesa del Señor era que en ese nuevo pacto Él quitaría el corazón de piedra y daría un corazón de carne y pondría su Espíritu dentro de nosotros y haría que anduviéramos en sus enseñanzas, en su palabra, en obediencia. Así que este fruto no es un recurso humano, hermanos. No es una economía nuestra. No hay ninguna fuerza humana aquí. Esto no se produce por la intelectualidad, por la fuerza, la capacidad, los años. No, es una obra absoluta del Espíritu Santo de Dios. Y el segundo punto que desarrollamos es que el fruto, hermanos, del Espíritu refleja el carácter perfecto de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que el fruto del Espíritu que nos está hablando aquí el apóstol, o sea, estas 9 evidencias o características del Espíritu Santo, estaban en Cristo o están en Cristo. Cuando Él vino a la tierra, ellas estaban en Él, se manifestaron. O sea que cuando se nos dice que este es el fruto que está dentro de nosotros, que Él ha puesto cuando nos selló con su Santo Espíritu, así que lo que está colocando, hermanos, es el reflejo del carácter de Cristo. Y es lo que nosotros debemos reflejar como creyentes, como aquellos que hemos nacido de nuevo, reflejamos ese carácter y esa manera de Cristo. Así que no son cualidades estas independientes, hermanos, ni son valores morales, son parte del carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y vimos vimos el amor. Así que el carácter de Cristo en nosotros, esas nuevas características, es ese carácter, hermano, de Cristo en nosotros. ¿Qué es el carácter? Es la manera, es lo que es la persona, cómo se conduce. Y lo primero que vimos, se me pasó,
¿Qué es el amor? Lo perdí. El amor, el ágape, hermanos, el amor ya lo vimos, ya lo desarrollamos, pero quiero recordarles que el amor no es un sentimiento. Cuando vemos a través de la Escritura, el amor no fue algo sentimental, porque el amor sentimental es algo que cuando es una emoción, el amor sentimental, al ser una emoción, esa emoción va a variar de acuerdo. Si estoy bien, si me aman, mi respuesta es amor. Pero si me veo afectado, mi respuesta ya no va a ser amor. Vemos el mundo, que el mundo odia a quien lo odia, maldice a quien lo maldice. Pero nosotros, en ese amor que hemos recibido, ese amor no es emocional. O sea, Él no trabaja por las emociones. Un día está arriba, otro día está abajo. No, el amor de Dios no es un amor emocional, es un amor sacrificial. Así que Él ama, Cristo amó a los indignos, a los perdidos y se entregó voluntariamente por nosotros y dio su vida por nosotros. Así que tenemos que el amor de Cristo no es de acuerdo a esa condición del ser humano, no independientemente de esto. Así que siempre el amor, hermanos, y es el fundamento de todas las virtudes. Y no es sentimentalismo, es una decisión santa de buscar siempre el bien de los demás. Y siempre nos lleva a buscar el bien de los demás. Y pasamos al gozo, hermanos. El gozo es algo bien importante. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:2 que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que, hermanos, Cristo, y vimos que Cristo no encontró su gozo en las circunstancias favorables, porque lo que vemos es que Cristo sufrió con gozo la cruz y todo denuesto, todo aquello que le profirieron, todo esto lo soportó, hermanos. Y Él tuvo gozo en medio de todas estas circunstancias. Así que el gozo del Espíritu Santo es el gozo de Cristo gobernando, hermanos, nuestras vidas, nuestro corazón en medio de cualquier dolor y de cualquier circunstancia. Y no depende de las circunstancias, hermanos, porque Cristo tuvo gozo a un camino al Calvario. El otro que vimos y desarrollamos fue la paz. Hermanos, y vemos que la paz lo que no es. La paz no es ausencia de conflictos en ninguna manera. Muchas personas creen que ellos tienen paz cuando tienen ausencia de conflictos. Y esa paz es tan pasajera, tan efímera, que apenas que hay un conflicto se pierde. Pero esto no es la paz que nos dice aquí el fruto del Espíritu Santo, hermanos. Cristo es nuestra paz. Él nos ha reconciliado con Dios por medio de su muerte y nos llama al arrepentimiento. Al haber arrepentimiento, lo que nos separaba de Dios era nuestro pecado, así que Cristo nos reconcilia con Dios. Pero aparte de que nos reconcilia con Dios, ya lo vimos en Efesios la semana pasada, Él nos reconcilió con Dios, y al tener esa reconciliación vertical, el hombre puede entonces reconciliarse con su prójimo y puede tener paz. Así que el Espíritu nos hace participar de la paz de Cristo, la paz que Cristo compró allí en la cruz del Calvario, hermanos. Y esta paz no es ausencia de conflictos en ningún momento. Él nos enseña a tener paz en medio de las tormentas. Lo que sí es que la paz es un descanso absoluto en la soberanía de Dios. Dios tiene el control, Él gobierna, Él domina sobre todas las cosas. ¿Y cuál es la garantía, hermanos? Que el Espíritu nos hace partícipes de esa paz, hermanos, que Cristo compró en la cruz del Calvario. Y esa paz es la que gobierna nuestra mente y nuestro corazón. La paz de Cristo gobierne. Recuerden que les expuse ya en el Sermón del Monte que es ese gobierno que actúa como un árbitro, hermanos. Esa paz nos controla, esa paz nos lleva a tomar las decisiones sabias. Esa paz, hermanos, se mantiene en medio de toda dificultad. Y la otra característica era la paciencia. La paciencia, hermanos. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga fielmente. Así que Cristo soportó burlas, lo escupieron, lo traicionaron, lo golpearon, toda injusticia, pero nunca perdió el dominio de sí mismo. Nunca respondió pecaminosamente. Así que el Espíritu produce en nosotros la paciencia de Cristo, esa que manifestó durante su pasión.
Él supo responder, el soportar el mal sin responder con pecado, y eso lo permaneció santo. Y es lo que vemos. ¿Cuál es la obra entonces de la paciencia? Que el Espíritu produce esto en nosotros, y es lo que Jesucristo manifestó durante toda su pasión. Esa paciencia para soportar, hermanos. Y también en las ofensas, soportar el mal sin responder con pecado, así como Él permaneció santo, y quiere que nosotros también, pues si tenemos este fruto, Él se va a desarrollar a tal madurez y plenitud de Cristo. En las dificultades y en todas circunstancias, soportar dificultades o retrasos sin desesperarse, junto con la tolerancia hacia las faltas de los demás. Así que la paciencia es algo tan primordial, y como yo les decía, hermanos, el fruto del Espíritu ha sido puesto en nosotros desde el día que creímos y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero de ahí en adelante ese fruto tiene que madurar. Les decía el ejemplo de la planta. Sembramos una planta y ella no nos da el fruto enseguida. Esa planta va a crecer y luego va a comenzar a florecer ese fruto. Y ese fruto va a comenzar a crecer, a desarrollarse, y luego va a madurar. Así que esa es la vida cristiana, no es de golpe, sino es un desarrollo continuamente. La paciencia se va a ejercitar y va a crecer a medida que sufrimos, que padecemos, que somos expuestos a muchas circunstancias difíciles. Yo les decía que la paciencia nunca se desarrolla en un ambiente, hermanos, en el cual todos estamos bien, todos somos amigos, no tenemos ningún problema con nuestra salud, con nuestra economía, con nuestra familia, con ninguno, absolutamente con nadie. Nunca la paciencia se desarrolla de esa manera. La paciencia se desarrolla en ámbitos hostiles, difíciles para cada uno de nosotros. Por eso les decía que hay personas que dicen que no le piden a Dios paciencia porque luego tienen tribulaciones. Pero lógicamente un verdadero hijo de Dios le va a pedir al Señor paciencia en medio de todas las circunstancias, y no va a tener miedo de decirle que lo perfeccione en todas las virtudes características del Espíritu Santo de Dios. Y llegamos entonces a la benignidad, que es a la que no hemos desarrollado. Hermanos, y la benignidad es una cualidad del carácter de Dios que se refiere a una bondad tierna, útil, compasiva y llena de gracia. Y no es solo cortesía superficial, sino un interés profundo y sincero por el bienestar de los demás, que se demuestra con actos prácticos de amor y empatía, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que la salvación y el perdón de los pecados se deben a la benignidad y el amor de Dios hacia la humanidad. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 3, por favor. Tito, perdón, qué pena, Tito, es Tito, por favor. Tito capítulo 3, verso 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Así que tenemos entonces, la palabra de Dios nos está enseñando que la salvación, el perdón de nuestros pecados se deben a la benignidad y al amor de Dios hacia nosotros. Recuerde que la benignidad es una cualidad de Dios, es una parte del carácter de Dios que se refiere a una bondad tierna, útil, compasiva y llena de gracia. Así que entonces vemos como la bondad del Señor Jesucristo, esa compasión tan tierna. Hay una parte donde el apóstol Pablo dice, hablando del amor de Cristo, de la misericordia y de Él también, que había sido muy tierno, de la ternura de Cristo. Y esa ternura se refiere a esa benignidad del Señor. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Así que
vemos entonces que Cristo viene a este mundo, esa benignidad del Señor se inclina, esa ternura del Señor, hermanos. Cuando nosotros miramos a un bebé con ternura, vemos a un bebé tan tierno, hermanos, tan tierno, tan incapaz, y lo vemos con esa ternura. Y Dios tuvo esa ternura. Cristo nos manifestó su ternura útil, compasiva, hermanos, para con nosotros. Y este fruto, recuerden, que ha estado en Cristo y está en aquellos que Él salvó. Y nosotros debemos evidenciar ese fruto, manifestar esa ternura, esa utilidad, esa compasión, llenos de gracia, llenos de bondad, porque dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Dice que Él nos tomó como el pastor, como el gran pastor que va y busca su oveja y Él se la lleva ¿en dónde? En sus hombros. Así que vemos a un pastor que tiene ternura, tiene compasión útil, hermanos, hacia su criatura. Y ese Dios con nosotros muestra esa benignidad, hermanos. Jesús ha tratado con ternura a los quebrantados, perdonó a la mujer adúltera, sanó a los leprosos, recibió niños, comió con pecadores, hermanos. Él hizo esto, hermanos. Así que la benignidad del Espíritu refleja la ternura de Cristo hacia los necesitados. Y esa es la disposición constante de hacer el bien. O sea, Cristo en la benignidad siempre estuvo en esa disposición constante de hacer el bien, siempre, hermanos. Porque como le dije anteriormente, Él recibía pecadores, sanaba a los enfermos, consolaba a los afligidos. Y entonces vemos que es una actitud que el Espíritu Santo produce y desarrolla en la vida de los creyentes frente al trato con su prójimo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Cómo nosotros manifestamos esta benignidad, hermanos? En la gentileza, en la dulzura, en la clemencia y en la manera de tratar a los demás, incluyendo a nuestros enemigos o quienes, hermanos, no pueden ofrecer nada a cambio. Reflejando el mismo trato compasivo que Dios ha tenido con nosotros, evitando siempre la dureza y la brusquedad. La benignidad es una característica del Espíritu Santo de Dios. Y nosotros debemos ser benignos y mostrar esa benignidad para con los ignorantes, para con los pecadores, para con las personas que muchas veces pueden ser duros también con nosotros. Cuando nosotros hacemos memoria de la parábola del buen samaritano que vemos a un hombre extranjero que vio a un herido en el camino. El levita había pasado, el sacerdote había pasado, ellos conocían la ley perfectamente. Así que ellos eran quienes primero tenían que haber asistido, mostrar esa benignidad hacia esa persona herida. Pero resulta que vino aquel que ellos aborrecían, aquel samaritano. ¿Qué hace él? Él siente compasión por esta persona. Él es movido a misericordia. Vemos la benignidad de él, hermanos. ¿Qué hace él? Curó sus heridas, gastó su aceite, sus vendas, hermanos, lo colocó en su cabalgadura y pagó su alojamiento y su cuidado sin esperar absolutamente nada a cambio. Eso se llama benignidad. Benignidad, como lo ven ustedes, la actitud se manifiesta en la gentileza, dulzura y en el trato, en la clemencia, en la manera de tratar a los demás, y el alcance es incondicional, sin esperar nada a cambio, y el reflejo es divino, reflejando el mismo trato compasivo que Dios ha tenido con nosotros. Esa es la benignidad, y es la que cada uno debe manifestar. Cuando Jesús curó al siervo de un centurión, eso está en Lucas capítulo 7, Jesús atendió la súplica del oficial. Él le mandó un mensajero. Señor, di que sana a mi siervo, tan solo di la palabra y mi siervo sanará, hermanos. Pero fíjese que allí, hermano, el centurión, ¿quién era el centurión? Un oficial del ejército opresor. O sea, era un oficial del imperio romano que oprimía ¿a quién? Al pueblo judío.
Pero Jesús, siendo judío, muestra esa benignidad con sus adversarios y con los que tenían bajo el yugo a su pueblo. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Sanó a su criado, demostrando benignidad, hermanos, y que su benignidad no tiene barreras políticas ni culturales. Los creyentes debemos ser benignos unos para con otros y para con todos mostrar esa benignidad. Hermanos, uno no puede tener benignidad, uno no puede decir, yo tengo 8 características del Espíritu Santo, pero me falta una. Uno no puede decir eso. Ni podemos decir, yo tengo 4 características nomás, me faltan 5. No podemos decir eso, porque es un solo fruto, un solo fruto. Es el fruto del Espíritu Santo que tiene estas características y estas manifestaciones, hermanos. Así que pasamos a la siguiente característica, que es la bondad. Y esto es rectitud moral en acción, hermanos. Y es un reflejo también del carácter de Dios y un fruto del Espíritu Santo. Parte de ese fruto. Y no es solo ser amable en esa parte, sino tener una integridad profunda, hacer el bien en forma práctica y sin esperar absolutamente nada a cambio. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que vemos entonces, hermanos, esa bondad tan grande del Señor. Dice que mientras estuvo, anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Así que lo que vemos es que Dios es la fuente absoluta, entonces, hermanos, de todo bien. Él muestra misericordia y compasión incluso con la gente ingrata. Y toda la vida Cristo entonces estuvo dedicada su vida al bien de los demás. Sanó, ¿qué hizo? Sanó, enseñó, consoló, liberó, alimentó. Y vemos que su bondad siempre fue activa. Recuerden que la bondad, hermanos, no solo es ser amable, sino tener una integridad profunda hacia hacer el bien en forma práctica y sin esperar nada a cambio. Así que el Espíritu nos mueve a servir porque Cristo vivió haciendo el bien. El Espíritu nos anima, nos motiva, nos mueve a servir porque Cristo se la pasó haciendo bienes y eso muestra la bondad del Señor. Así que esta es una rectitud activa, no solamente evita el mal, sino que hace el bien. La bondad no solamente es una actitud activa que evita lo malo, sino que también vive constantemente haciendo el bien. Y esto lo produce solamente el Espíritu Santo en nosotros, hermanos. Así que esto también implica, hermano, esta bondad también implica corregir al injusto, ayudar al necesitado y actuar con rectitud siempre de corazón, tal como nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y cuando lo hacemos en el hecho de amar al prójimo y nuestros enemigos, se trata de hacer el bien sin buscar absolutamente nada a cambio, ningún beneficio propio ni ninguna recompensa. Así que mostramos esa bondad cuando tenemos la oportunidad de servir, de ayudar, hermanos, a alguien, no solamente en su corrección, en corregirle, en animarle, sino poderle prestar cualquier ayuda, hermanos. Así que lo hacemos sin buscar un beneficio propio ni ninguna recompensa acerca de ello. También es cuando perdonamos a los demás, cuando mostramos perdón, mostramos paciencia y compasión en el día a día. Y un ejemplo que tenemos, no sé si ustedes se acuerdan de Abigail, ¿verdad? Abigail tenía a su esposo que era un hombre muy malo, muy terrible, y David quiso pedirle
ayuda, de comida, alimento para sus soldados que estaban con él cuando él huía, cuando Saúl quería matarlo. Y este hombre fue duro de corazón y no hizo bondad con David. Así que David determinó destruir su casa, pero cuando le avisaron a su esposa, ella salió de su casa y fue, le llevó comida a David, y ella evitó la destrucción de su casa, hermanos, llevándole provisión a David, y de esta manera frenó aquel ataque que su esposo había procurado, Nabal, salvando entonces con su intervención, salvando su vida y su casa. Así que de esta manera también la mujer sunamita, si quiere, vamos a Segunda de Reyes capítulo 4, Segunda de Reyes capítulo 4. Encontramos a la sunamita, vemos la bondad de ella. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa y silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Mire que la sunamita entonces está mostrando un acto de bondad. Habla con su esposo para que dispongan un lugar para poder atender y recibir, y que pueda tener entonces comodidad el profeta de Dios. Y vemos mucho, y la Escritura está llena de actos de bondad. Así que esta es una evidencia. Cada creyente debe tener esa evidencia del Espíritu Santo, del fruto del Espíritu Santo. Debemos ser movidos siempre por el Espíritu a ser bondadosos con las personas, no solamente en sus necesidades materiales, físicas, espirituales, siempre mostrar esa bondad, hermanos. Y vamos al siguiente característica, la fe o la fidelidad. ¿Por qué le digo fidelidad también? Es fidelidad y lealtad, hermanos. En el texto original, en el griego pistis, la palabra abarca la idea de ser digno de confianza, leal y fiel a Dios, reflejando el carácter firme de nuestro Señor Jesucristo. Y bien importante esto, mis amados hermanos, porque no solamente, como le digo ahí en el cabezado, no solamente es ser digno de confianza, no solamente es creer, no solamente es confiar, hermanos, sino ser digno de confianza, reflejar el carácter del Señor. San Juan, capítulo 17, versículo 4, Evangelio de San Juan. Y el Señor le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Mira que Jesucristo está diciendo, yo he glorificado al Padre, le está diciendo al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. O sea que Cristo nunca abandonó su misión, nunca falló, nunca retrocedió, fue fiel hasta la muerte. Y esta virtud, hermano, esta característica del fruto del Espíritu Santo está en Cristo, porque no es solamente creer, es también ser fiel y ser leal. Así que esta fe, el Señor Jesucristo, este fruto del Espíritu Santo que estaba en Él, hermanos, Él obró de esa manera con fe, con fidelidad, hermanos, con lealtad hacia el Padre, al venir a cumplir su misión. No la abandonó por un momento, fue un momento en el cual Él pasó muy fuerte. ¿Por qué? Porque Él nunca se había separado del Padre, y el Padre se iba a separar de Él cuando estuvo allí en el Monte de los Olivos. Él allí oró intensamente y dijo, mi alma está triste y angustiada hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Porque venía un momento muy difícil, no era simplemente la muerte, era que el Padre lo iba a abandonar.
por un momento. Así que vemos entonces, hermanos, que Cristo estuvo dispuesto, y para esto venía para morir en la cruz y nunca abandonó su misión. Así que el Espíritu entonces forma creyentes fieles porque reproducen la fidelidad perfecta de Cristo. O sea, cada virtud del Espíritu que estuvo en Cristo, fíjense que todo esto ha estado en Cristo, nosotros somos imitadores de Cristo, tenemos el Espíritu y fuimos llamados a ser conformados a la imagen de Él. Así que cada uno de nosotros va a manifestar estas virtudes del fruto del Espíritu Santo. Siempre va a ser fiel. No importa, hermanos, cuánta dificultad lo que le cueste, pero Él va a pagar un valor por ser fiel, por ser fidedigno. No solamente por creer, sino por serle fiel a Él. Hermanos, porque la fe no solamente es creer, hermanos. La fe sin obras es ¿qué? Muerta. O sea que la fe nos lleva a una fidelidad. Así que, hermanos, esta fe nos da constancia en la obediencia. ¿Por qué? Porque nos ayuda a vivir de acuerdo con la verdad de Dios. El fruto del Espíritu de Dios está en nosotros para ayudarnos a vivir de acuerdo a la verdad de Dios, permitiendo que sus enseñanzas guíen, hermanos, cada pensamiento, cada palabra y acción en nosotros. Ella gobierna, va a dirigir, nos va a guiar y nos va a dar constancia en la obediencia. Por eso decimos que el que tiene el Espíritu de Dios está sellado y así tenga muy poco fruto. La palabra habla de tres escalas de frutos. Cuando el Señor nos habla de cuando se sembró la semilla, unos al 100. Y de ahí para abajo. Pero siempre va a estar dando fruto. Siempre se va a ver la vida allí. Siempre, hermanos. ¿Qué produce entonces esta fe también? Y esta fe y esta fidelidad y esta lealtad es la manifestación de una confianza profunda, hermanos. ¿Por qué? Porque esa fe, esa confianza nos da una seguridad interna que va a sostener al creyente para depender siempre de las promesas divinas. Ese fruto está allí con esa virtud y él va a depender absolutamente siempre de las promesas divinas. Él va a vivir asido de la palabra del Señor. Él vive en toda circunstancia asido de esa palabra de Dios y él no va a ceder. Él va a permanecer firme ahí, hermanos. En medio de las pruebas, sin ver un resultado inmediato, pero él permanecerá. Porque la Escritura dice que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. O sea, hermanos, cuando alguien anhela celosamente a alguien, no lo va a dejar, no lo va a abandonar, hermanos. Nos va a corregir, nos va a azotar, nos va a disciplinar. Hermanos, vemos, por ejemplo, a Abraham. Acordémonos de nuestro padre Abraham, cuando ya en Génesis, Dios le dice a Abraham, mire, Dios le da dos mandatos allí fuertes. Sal de la parentela, ya lo estamos viendo en el pacto con Abraham. Sal de tu tierra, sal de la parentela de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Pero Abraham le creyó, pero Abraham comenzó a caminar sin saber a dónde iba, pero confiando en aquel que le había prometido. Así que él cree en el Señor, pero cuando él comienza a caminar, muestra la confianza que tiene en el Señor y muestra la fidelidad hacia él, la lealtad hacia Dios. Pero hay otro punto bien importante. Otro día vino el Señor y le dijo, bueno, yo quiero que me sacrifiques a Isaac, tu único Isaac a quien amas, en el cual yo le había dado la promesa. Y Abraham entonces dice que madrugó y en albornoz primero la leña y todo lo preparó Abraham de madrugada y luego se fue con el muchacho y sus siervos. Y ya cuando estaba a punto, hermanos, de quitarle la vida a su hijo, entonces se le aparece el ángel y le habla.
Hermanos, Abraham obedece a Dios en la prueba más difícil de su vida. Era estar dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Su fruto de fe, entonces, se vio al declarar con certeza cuando el hijo le pregunta: Padre, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Él le dijo: Hijo mío, Dios proveerá de cordero ¿para qué? Para el sacrificio. Así que él está mostrando que esa dependencia de Dios, su fe lo lleva a creer en el Señor, hermanos, y a depender y poner toda confianza en sus promesas. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que en Isaac iban a ser, en ese hijo era que Dios le había dado la promesa y en él serían benditas las naciones. O sea, Isaac también recibe la promesa de Abraham. Y Dios le había dicho que en ese hijo, así que Abraham, dice la Escritura luego en Hebreos, de que Abraham estaba tan confiado de que Dios era poderoso para resucitarle aún su hijo entre los muertos y cumplirle lo que le había prometido. Así que la fe no solamente es confianza, es lealtad, es obediencia, hermanos. Y si tenemos el Espíritu de Dios, entonces esta fe está en nosotros y es una fe que nos lleva a ser leales, a ser fieles, a andar, a obedecer, hermanos. Y andarlo con una confianza profunda, así como Abraham. Ustedes recuerdan a Daniel, allí en el capítulo 6, cuando Daniel prefirió mantener la fidelidad diaria de oración a Dios antes que obedecer el decreto del rey. Recuerden esa estatua que levantaron y que durante un tiempo nadie, todo aquel que se inclinara ante otro Dios que no fuera la estatua, Nabucodonosor, pues sería echado al foso de los leones. Y Daniel lo que hace es abrir las ventanas para que lo vieran. Así que fue echado al foso de los leones. Y cuando lo sacaron, ¿qué hallaron en él? Ninguna lesión había en él. ¿Por qué? Porque había confiado en Dios y había dependido de él. Sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron echados al horno de fuego. Ellos dijeron: nuestro Dios puede librarnos, pero no le vamos a servir. No nos vamos a inclinar, no vamos a adorar, no vamos a bailar, no nos vamos a someter a ti, Nabucodonosor. Así que aparte de creer en el Señor, nuestro Dios puede, tenían la confianza en el Señor, la fe en el Señor, hermanos, pero también, hermanos, estuvieron dispuestos a ser fieles, a morir antes que negar y que inclinarse ante otros dioses. Así que, hermanos, lealtad. Ellos han mostrado lealtad al decir: Dios puede librarnos y si no, no serviremos a tus dioses. No iban a ser, hermanos, a dejar de ser leales a Dios para inclinarse en otros dioses. Y esa es la realidad. Esta fe no solamente es creer, nos lleva a ser leales, fieles y obedientes hacia el Señor. Así que, hermanos, hay algo bien importante porque la fe, hermanos, que vemos aquí, la fe, fidelidad hacia Dios, el amor, el otro fruto, el ágape, el amor, hermanos, y la paz, estos 3 no operan de una manera aislada. Estos 3, hermanos, trabajan y todo el fruto, todas las características del Espíritu trabajan en unidad. Como les decía anteriormente, uno no puede decir: yo tengo 5 virtudes, 5 características del Espíritu, pero me hacen falta 4. Y quizás voy a buscarlas porque de pronto se me han perdido. No, hermanos, eso no es así. Quien tiene el Espíritu de Dios tiene todas estas características, hermanos. Entonces hay una conexión bien importante entre el amor, la fe y la paz, las que ya hemos visto. El amor, pues, hermanos, a ver si me coloqué algo aquí. No. El amor, hermanos, y se considera en esencia, hermanos, como el fruto del cual brotan todas las demás virtudes del Espíritu Santo. Así que Gálatas nos enseña que la fe actúa por medio de ¿qué? Del amor. Miremos Gálatas 5:6 y miremos esta conexión preciosa, maravillosa que hay aquí en Gálatas. De cómo esta conexión y los demás están conectados, pero solamente quiero mostrarle estas 3, cómo es esa conexión entre la fe, el amor y la paz. No quiero decir que las otras no estén conectadas, sino que solamente lo usé como un ejemplo para que miren, hermanos, que uno no puede tener unas y otras no. Gálatas 5:6 dice allí:
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra, ¿por qué? Por el amor. La fe obra, ¿por qué? Por el amor, hermanos. Así que la fe activa el amor de Dios. Así que la verdadera fidelidad a Dios se expresa también, hermanos, amando al prójimo, amando a los hermanos. La fe que va a producir. Sí, a ver, leemos aquí nuevamente. La fe activa ¿qué? El amor, dice. Sino que la fe obra ¿por qué? Por el amor. Ahora, hermanos, es bien importante. ¿Por qué? Porque la paz también nos sostiene para ser fieles, como ya lo vimos, hermanos. Un espíritu pacificado por Dios como fruto del Espíritu Santo no va a desesperarse en las pruebas. Y esto es lo que le permite a él mantenerse leal, firme, fuerte en medio de todas las circunstancias. Experimenta la paz que obra ¿por qué? Por el amor. Este amor que no es una emoción, no es un sentimiento, hermanos, en ninguna medida. Y el amor también, pues, asegura la paz, hermanos. Un espíritu, entonces, donde pacificado, hermanos, pues vemos que el amor está actuando también de la misma manera. Las relaciones interpersonales se mantienen en armonía y paz cuando el amor siempre está buscando el bienestar de los demás. Dice la palabra que el amor no busca lo suyo, sino busca ¿quién? Lo de los demás. O sea que el amor está trabajando siempre en bien de los demás. Sí, ¿y cómo se relacionan? Podemos ver entonces que el amor, sí, la paz opera por medio del amor. El amor también, hermanos, es un medio por el cual la fe nos lleva a obrar por el amor también. Y la fe nos lleva a depender, tener esa confianza, esa seguridad en el Señor. Y ese amor y esa paz que se combinan, entonces, nos lleva a amar al prójimo, a soportar, a sobrellevar y a manifestarse de muchas maneras, hermanos. Así que hacia Dios el amor motiva la obediencia y la fe genera confianza para depender de Él. Y la paz es el resultado de esa comunión perfecta. Así es esa relación. El amor motiva la obediencia. Y la fe genera la confianza para depender siempre del Señor. Y la paz, pues, es el resultado de esa comunión perfecta. Y hacia el prójimo, creo que, no sé si no. Hacia el prójimo, pues, la fe nos hace confiables y leales con los demás. Y el amor que hace nos impulsa a servirlos, nos impulsa a perdonarlos, a tenerles paciencia, a ser benignos, hermanos. Y la paz nos ayuda a evitar los conflictos. Entonces, la paz, la fe y el amor y todos los demás están conectados. Entonces, yo no puedo decir que me falta uno y no tenerlo y los otros sí. No, mis hermanos, todos ellos tienen una relación porque todos ellos forman un solo fruto. Así que es bien importante. Yo le dije, esto da para cada virtud poderla tener en una enseñanza. A veces tratamos de profundizarla más, pero como estamos en esta vivificación, andándole el Espíritu, pues no voy a hacer una exégesis profunda, sino le digo lo importante de cada virtud. Y pasamos a la mansedumbre ahora. Pasamos a después de la fe, pasamos hacia la mansedumbre. Y recordemos Mateo 11:29. Mateo 11:29. Recuerden que estamos mirando y partiendo desde Cristo. Todo esto estuvo en Cristo. ¿Por qué? Porque el fruto y la obra del Espíritu Santo es el reflejo de Cristo en nosotros. O sea, cada creyente es el carácter de Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros manifestándose. La mansedumbre. Y allí dice, aprended de mí que soy manso, Mateo 11:29, aprendid de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, y esto ya lo vimos una vez cuando estamos mostrando y enseñando el Sermón del Monte, pero quiero recordarles que Jesucristo poseía todo el poder del universo. Él podía destruir a sus enemigos, sin embargo, Cristo escogió obedecer.
Cuando Pedro intentó librarlo, hermanos, de los soldados romanos, cuando vinieron a capturarle, él dijo, el Señor, mete tu espada, porque le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, porque el que espada mata, a sí mismo debe morir. ¿Acaso no podría pedir a mi Padre una legión de ángeles que me defendieran? Claro, él podía, y Cristo podía defenderse a sí mismo, hermanos. Él podía hacerlo y destruir a sus enemigos, pero Jesucristo escogió obedecer al Padre, y ahí es donde vemos esta mansedumbre. Así que la mansedumbre no significa debilidad, ni cobardía o falta de carácter, en ninguna manera, es todo lo contrario, es el poder bajo control, el poder bajo el dominio, el poder completamente sometido al Padre, siempre sometido al Padre. Así que una persona mansa no es una persona que carezca de poder. ¿Se acuerda el praus, el caballo? Que ese caballo era tan brioso, y que les di la explicación, y era un caballo es brioso, es fuerte, pero y esa fuerza no se puede utilizar para bien, pero cuando el caballo es domesticado y le colocan su freno, su silla o su arado, entonces ese animal tan fuerte, esa fuerza ese poder ha sido sometido a aquel que lo ha conquistado o lo ha amansado, lo ha lidiado, y esa fuerza entonces la usa para un bien, se pueden beneficiar de esa fuerza. Él ha entregado y ha rendido su fuerza, y esa es entonces, hermanos, la mansedumbre. No es falta de poder, no es debilidad, hermanos, no es falta de carácter, no, es poder, es fuerza sometida bajo el control de Dios. Así que el Espíritu nos enseña a responder como Cristo, con humildad, con dominio propio y dependencia del Padre. Y también nos enseña que la benignidad es sujeción a Dios, hermanos. Es la disposición, hermanos, en nuestro corazón para aceptar la voluntad de Dios como buena, sin quejarse, sin resistir, sin contender contra Él. Somos mansos cuando aceptamos la voluntad sin contender con Dios, sin cuestionar a Dios. Muchas personas cuestionan a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Y él la queja contra Dios. Pero el Espíritu Santo de Dios que sabe pedir por nosotros, que gime con gemidos indecibles, nos enseña, hermanos, que todo está bajo la soberanía de Dios. Ayúdame, Señor, a aprender de esto. Dame paciencia, fortaleza. Ayúdame, Señor, que pueda pasar esto y habiendo acabado todo, poder estar firmes. Así que la mansedumbre nos hace entonces que nuestro corazón acepte la voluntad de Dios como buena. No importa si nos gusta o no nos gusta, si era lo que queríamos o lo que no queríamos. Es sin quejarnos y aceptar siempre su perfecta voluntad, hermanos. Así que es bien importante que podamos entender esto. También es humildad y serenidad, hermanos, porque es la capacidad de mantener la calma, la dulzura, el autocontrol frente a todas las ofensas. Hermanos, esta enseñanza es supremamente importante. Cada vez que vuelvo a estudiar este tema, porque yo lo di hace mucho tiempo, vuelvo a estudiar este tema con más madurez, con mayor claridad. Uno se asombra de ver verdaderamente todo lo que nosotros debemos manifestar. Mantener la calma, el autocontrol frente a las ofensas, a las injusticias, hermanos, las provocaciones de los demás. No dejarnos arrastrar, recordar que tenemos el Espíritu de Dios, que somos mansos como Cristo, somos imitadores de Él y Él nos enseñó que aprendamos de Él. Así que en el trato con los demás debemos renunciar nosotros a la venganza, al orgullo, a la agresividad, responder siempre con suavidad. La palabra de Dios nos dice que respondamos con paciencia, con palabra grata, sazonada con sal, con suavidad, con paciencia ante la hostilidad. Esto es lo que hace el Espíritu en nosotros, nos frena, hermanos. ¿Para qué? Para que no respondamos
con odio, con violencia, hermanos, con ira ante la agresividad, ante la ofensa, ante las personas que nos ofenden, que nos hieren, hermanos. No podemos responder con orgullo, sino con mansedumbre. Dios dice que al orgulloso, al altivo, lo mira de lejos. Y nosotros no queremos que Dios nos mire de lejos. Hermanos, la palabra de Dios también nos llama a corregir a los que pecan, a corregirlos con mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice la palabra. Así que, hermanos, la mansedumbre entonces busca sanar, busca restaurar y no destruir, hermanos. Y el mayor ejemplo, pues nos lo ha dado el Señor Jesucristo allí donde estamos, Mateo 11:29. Él demostró, hermanos, que el máximo poder era de Él, pero decidió usarlo, hermanos. No decidió usarlo para defenderse a sí mismo, sino que ese poder lo usó para cumplir la voluntad de Dios. Y tiene que ver con el dominio propio. Hebreos 4:15 nos dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesucristo, aunque fue tentado en todo, fue menospreciado, desechado, llagado, molido, herido, le escupieron, le mecieron la barba, que no le hicieron al maestro, pero él nunca respondió con maldición en ninguna manera. Sin pecado, dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué quiere decir eso? Hermano, le escupieron, le hicieron toda clase de cosas, pero él nunca respondió con maldad. Él siempre fue, ¿qué? Manso. Así que, hermanos, durante 40 días él estuvo en el desierto frente a Satanás. Enfrentó el hambre, el sufrimiento, enfrentó Getsemaní. Pero Cristo jamás se dio al pecado. Su vida fue un ejemplo perfecto del dominio propio. Así que el Espíritu nos capacita para vencer la tentación porque produce en nosotros esa obediencia perfecta de Cristo Jesús y nos da esa humildad, esa virtud de esa humildad que va a gobernar sobre todos los deseos, hermanos. Y no es autocontrol humano, es control producido por el Espíritu Santo. El autocontrol pronto dará su fruto. Muchas personas tratan humanamente de autocontrolarse, pero llega el momento en que ceden, porque nadie puede tener un dominio propio, hermanos, que esté siempre, si no es por el Espíritu Santo de Dios. Así que el fruto no consiste en parecerse a un líder famoso, nada, hermanos, consiste en parecernos cada día más a Cristo. Aprende de mí. Sé como yo, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Así que la meta de nuestra santificación, hermanos, no es nuestra reputación en ninguna medida, sino siempre buscar la gloria de Cristo. Y por último, hermanos, la templanza. Es la capacidad dada por el Espíritu Santo para gobernar nuestros propios deseos, pasiones, impulsos, en lugar de ser gobernados por ellos, permitiendo tomar decisiones y tener relaciones saludables. Es esa capacidad, esa fuerza, ese poder, hermanos. Y el dominio propio, hermanos, la templanza o dominio propio en griego, esta palabra significa literalmente fuerza interior. El dominio propio, literalmente del griego, esa palabra enkrateia significa fuerza interior, significa sostenerse por dentro. Así que describe una persona que tiene un control total de su propia vida, hermanos, de mente y cuerpo. Y eso también es victoria sobre la carne, hermanos. Recuerde que las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo, las obras de la carne como la ira, los excesos en las pasiones desordenadas. Así que todas estas cosas de la carne, pero en el Espíritu, en el dominio propio, permite al creyente decirle no a una vida dañina, una vida que arruine, que destruya su vida espiritual, hermanos. Así que eso implica moderación, equilibrio. Alguien que tiene dominio propio, tiene templanza, es alguien moderado y equilibrado. Y no implica que vamos a reprimir las emociones o deseos naturales
de forma dañina. No, hermanos, en ninguna manera, sino que ellos son encausados correctamente bajo la voluntad de Dios. Porque nosotros somos seres humanos, emocionales, sentimentales. Así que lo que hace el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, lo que hace entonces es que da esa forma, hermanos, encausa y dirige correctamente esos deseos y esas pasiones. Dice la palabra, deseos y pasiones de ¿qué? Desordenadas. ¿Qué es lo que hace el Espíritu? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu cuando estaba toda la creación desordenada? ¿Qué hizo el Espíritu? Lo ordenó todo. Y eso es lo que hace el Espíritu en la vida nuestra, en nuestra carne, hermanos. Por eso dice la Escritura, añadida a vuestra fe virtud, dominio propio, paciencia, piedad. Todas estas cosas deben crecer y desarrollarse en nosotros. ¿Por qué? Porque esa templanza, ese dominio me da moderación y equilibrio en todas las cosas, hermanos. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues en los pensamientos, por ejemplo. Filtrar solo lo que por la palabra de Dios, hermanos, podemos considerar lo que dice Pablo, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que se tenga virtud, gloria, honra, esto pensad, esto sed, hermano. Así que nuestros pensamientos, hermanos, filtrar lo que se permite en la mente, rechazando las cosas malas, hermanos, rechazando lo malo. En las palabras, ¿cómo lo hacemos? Controlando nuestra lengua. ¿Para qué? Para que cuando hablemos para edificar y no para lastimar, no para destruir, hermanos, para evitar chismes, evitar gritos, discusiones. Por eso la palabra dice, quítese de vosotros todo enojo, ira, gritería. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios tiene una virtud que se llama templanza o dominio, ¿qué? Propio. Sí, tengo ganas de gritar, tengo ira y tengo ganas de explotar, pero usted tiene un freno como el caballo. Usted tiene el dominio propio, tiene el Espíritu de Dios que tiene dominio propio. Por eso dice que el Espíritu lo que hace es encaminar, el dominio propio encamina esas emociones. Las encamina para que sean santas y puras y no desordenadas, pecaminosas. En los hábitos diarios, hermanos, en todo lo que hacemos, en los placeres cotidianos, evitando cualquier tipo de exceso. Miremos las redes, miremos el teléfono, ¿cuánto pasamos? He ahí, templanza, dominio propio. Disciplina espiritual también. Y porque las Sagradas Escrituras comparan la templanza, hermanos, con el entrenamiento de un atleta también, hermanos. Un atleta, dice la palabra en Corintios, que él se abstiene de todo, hermanos, de todo lo que le estorbe para poder correr esa carrera. Y se abstiene para ganar una corona incorruptible. Ahora, si ese atleta se abstiene de tantas cosas, se priva para alcanzar algo corruptible, algo que un día va a desaparecer, ¿cuánto más nosotros? Si ese hombre tiene ese dominio propio para abstenerse de todo ello. Porque el cristiano, cuando tiene el Espíritu de Dios, no va a tener el poder, hermanos, de dominarse y de controlarse a sí mismo. Si un hombre natural lo puede hacer en muchas maneras, en su propia fuerza. Así que, hermanos, la siguiente imagen, hermanos, es la obra integral del Espíritu Santo. Y quiero que miren ahí esa imagen. Y hacia Dios, hermanos, ¿qué nos muestra estas características? Es nuestra devoción hacia Dios, ¿en qué? En amor, en gozo y paz. Hacia el prójimo, pues es nuestro testimonio. Requerimos paciencia, benignidad y bondad. Y hacia nosotros mismos, pues es nuestro carácter. Necesitamos fe, mansedumbre, templanza. Es de la manera como ellos trabajan en nosotros, hermanos, hacia Dios, hacia el prójimo y hacia nosotros mismos. Y aquí pues ustedes ven un solo fruto, una misma imagen, hermanos, un solo fruto, una sola imagen, y es el Espíritu Santo produce en nosotros el carácter mismo de Cristo. Es el carácter de Cristo. Por eso dice que hasta que todos lleguemos a la medida, la estatura y la plenitud, tenemos el Espíritu de Dios, y todas estas virtudes articulan, trabajan en unidad para darnos
peso, madurez, hermanos, para crecer en la gracia, en el conocimiento del Señor. Para eso nos dejó el Espíritu, para guiarnos, iluminarnos, capacitarnos, llenarnos de ese fruto que necesitamos. Y todo esta es la gracia en la cual nosotros debemos crecer, ahondar, madurar cada día. Así que, hermanos, al contemplar esta imagen, hermanos, y un solo fruto, hermanos, no podemos más que retratar el carácter de Cristo. Y viendo este carácter de Cristo aquí, y es lo que se nos demanda a nosotros, pues surge una pregunta muy importante. ¿Cómo se relaciona este fruto con la ley de Dios? ¿Por qué, hermanos? Porque quiero que mi tercer punto, que será dentro de 8 días, que es el fruto del Espíritu, demuestra la ley de la libertad del Evangelio. Es poder mirar nosotros, hermanos, cómo se relaciona este fruto con la ley de Dios. ¿Es el fruto simplemente otra forma de obedecer los mandamientos de Dios? Pues el apóstol Pablo nos responde a esta inquietud con una declaración al final del versículo 23. Dice la palabra, volvamos a Gálatas, a nuestro texto, 5:23, al final. Después de habernos hablado de la mansedumbre y la templanza, dice, contra tales cosas, no hay ley, hermanos. Esa es una declaración extraordinaria del apóstol Pablo. Así que con esto nos muestra la diferencia radical entre la obediencia producida por el legalismo y la obediencia nacida por el Evangelio, por el Espíritu Santo de Dios. Así que entonces, después de describir el fruto, Pablo pasa a mostrarnos su relación con la ley. Y esta será nuestra próxima enseñanza. El fruto del Espíritu demuestra la libertad del Evangelio, y a mirar esa comparación. ¿Por qué, hermanos? Porque mucha gente en las religiones, más o menos en la religión, en muchas iglesias cristianas, se basan en la ley, hermanos, en cumplirlo a la fuerza. Pero el fruto del Espíritu Santo nunca se sostendrá por la fuerza. Nunca vendrá, nunca se dará. Y una persona humanamente puede hacer una fuerza, algunos cambios, modificar su manera, su conducta, hermanos. Pero no le van a servir en absoluto para crecer y llegar a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces muchos se escudan en la ley. Pero tenemos que mirar la diferencia entre la ley y el Espíritu Santo, que es el que produce ese fruto en nosotros. No es una obra nuestra, es una obra del Espíritu Santo. Y recuerde que esa obra es la promesa que había en un pacto. Yo, dice el Señor, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y dentro de ese nuevo pacto era la promesa que Él pondría su Espíritu dentro de nosotros y haría que anduviésemos en sus caminos y guardáramos sus mandamientos, y nos purificaría. Así que este es el cumplimiento de esa promesa en ese pacto. Así que, hermanos, Dios nos ayude cada día. Todavía no les doy la conclusión, porque esta es una sola enseñanza, y el jueves, dentro de 8 días, pues tendremos, con la ayuda del Señor, si Dios nos da la vida, pues esta enseñanza final. Para terminar, hermanos, quiero pedirles oración ahorita por mi familia. Cuando llegué acá al salón de reunión antes de las 7, hermanos, recibí una triste noticia para mí, pues para mi familia. Mi tío Omar, pues, murió, y Dios hizo su perfecta y santa voluntad. Me queda el consuelo de que cuando lo visité hace poco, estuvo muy contento, muy animado, y compartimos. Y cuando la mujer se fue y me dejó solo con él, le dije: tío, nosotros todos hemos sido pecadores y debemos ponernos a cuentas con el Señor, porque todos tendremos que dar cuentas. Me dijo: mi hijo, vino el pastor David y él me dijo todo lo que hacía, y yo le entregué todos mis pecados a Dios y hablo con Él todos los días. Y fue un hombre que me habló de una manera que nunca pensé escuchar hablar a mi tío de esa manera. Y Dios quiera que
en su gracia, en su amor, en su misericordia, Dios le haya concedido la vida eterna a mi tío. Y bueno, Dios nos ayude cada día. Para mí es un poco fuerte porque mi tío no tenía como otra persona más allegada, más cariñosa, más especial con él, sino solamente conmigo. Él fue como la oveja negra de la familia, pero encontró en mí una persona diferente con el cual me dio las fuerzas y me ayudó el Señor para poder estar pendiente de él cuando estuvo acá cerca, que ya estaba muy enfermo y luego que se lo llevaron para Socorro, estar pendiente allí, hermanos. Y gracias le doy a ustedes por sus oraciones, por orar por él. Y bueno, vamos a orar, a darle gracias a Dios también. Y escucho si tienen peticiones en esta noche, hermanos. Y sigo pidiendo por mi suegro, hermano, Dios tenga misericordia de él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias por tu grande amor, por tu gran misericordia, bendito Dios. Somos indignos de recibir de ti lo que nunca merecíamos, Señor. Pero esa es la gracia, ese es el amor y esa es la misericordia. Padre, gracias por tu palabra, por enseñarnos, por instruirnos, por corregirnos, por mostrarnos, Señor, la belleza de tu gracia y de tu amor al colocar tu Espíritu dentro de nosotros para hacer que andemos en tus caminos y llevemos tu fruto, Señor. Ayúdanos cada día a crecer en esa gracia del Señor, en ese conocimiento, en esas virtudes, cada día se desarrollen, se madure en nosotros ese fruto, Señor. Tú has colocado su Espíritu en nosotros, ese fruto glorioso, para conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos a reflejar ese carácter, así como nos estás enseñando en el Sermón del Monte, cómo modelan los hijos del reino, cómo viven los hijos del reino, aquellos que han sido transformados, perdonados, alcanzados, salvados, renovados, regenerados por la bondad, por la misericordia, por la compasión tuya, por tu benignidad, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, cada día a imitarte y a reflejarte, Señor, en nuestra vida, en nuestra conducta, Señor, en nuestro vivir cotidiano cada día, cuando tenemos que enfrentar adversidades, circunstancias difíciles, personas difíciles, Señor, que siempre, Señor, siempre recordemos y te imitemos y te sigamos, reconociendo que ninguno de nosotros puede dar ese fruto y puede tener estas características si no es la obra del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, Espíritu divino, danos cada día ese poder y esa libertad en nuestro espíritu, porque esto no es una ley, Señor, esto no es una ley en piedra, esto es lo que nace de un corazón regenerado, esto es lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, que pueda brotar de nuestros corazones cada día, esas virtudes que nos lleven a crecer, a madurar, a llevar fruto abundante, a estar preparados, Señor, para el día que tú nos llames, poderoso Dios. Espíritu divino de Dios, ayúdanos, susténtanos, asístenos, Espíritu Santo, aviva tu obra, perfecciona la obra en nosotros, Señor. Tú, oh Rey de Gloria, que has comenzado la buena obra, perfecciónala. Te ruego, Señor, que estemos cada día dispuestos, Señor, a buscar tu rostro, tu presencia, Señor. Que el Espíritu de Dios nos anhele celosamente, que el Espíritu Santo nos recuerde tu palabra, que el Espíritu de Dios nos inquiete, nos guarde, nos preserve y nos llene de templanza, de dominio propio, de poder, de resistir, para que podamos ser diferentes al mundo, Señor. Que podamos bendecir al que nos maldice, amar al que nos aborrece, hacerle bien al que nos hace el mal, Señor. Que podamos perdonar, que podamos amar, que podamos ser benevolentes, pacíficos, humildes. Que la paz de Cristo gobierne, que el amor nos impulse cada día, Señor, Dios Santo, a vivir en la fe, en la paz, en la unidad y en la comunión, Padre eterno. Señor, enriquece nuestras vidas cada día y ensánchalas, Señor, con el fruto abundante de tu Espíritu en nuestra vida. Permite, Señor, que la próxima enseñanza
pueda ayudarnos a entender esta gran diferencia, Señor Dios mío, entre el fruto del Espíritu, Señor, y la fuerza de la ley. Padre eterno, te ruego que nos acompañe, nos bendiga, nos guarde. Te pido, Señor, por mi familia, Padre, danos el consuelo, bendito Dios, y ayúdanos a entender y a glorificarte. Gracias por la vida que le diste a mi tío, Señor, por permitir que también el pastor David fuera y él rindiera su vida a ti, pidiera perdón por todos sus pecados, Señor. Y mi esperanza es que se haya verdaderamente de todo corazón reconciliado contigo y pueda estar como Él quería. Él quería estar en el reino con mi nona, Señor, era su gran deseo. Padre, se ha hecho tu voluntad en los cielos y en la tierra, Señor, y tu voluntad es perfecta, Señor. Acompáñanos, guárdanos, presérvanos, Señor, en tu temor, en tus caminos, firmes, constantes, creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo, bendito Dios. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús y te pido, Señor, por las peticiones de mis hermanos presentes, los que están recibiendo el mensaje por las redes. Señor, oramos por cada necesidad, oramos por cada ruego, cada petición, cada súplica, Señor. Sé propicio a tu pueblo por amor de tu nombre, Señor. Te ruego por la vida de mi suegro, Señor, por la salud de mi madre, la conversión de mi familia, la conversión de la familia de mis hermanos. Te damos gracias por nuestros hogares, bendice cada esposa, cada esposo, cada hijo. Oramos por los jóvenes, los niños, los adolescentes. Oramos que tu palabra llegue bien en sus corazones, que esas enseñanzas para los jóvenes, Señor, prepare sus corazones, sus vidas, sean transformados, bendito Dios, que el Espíritu de Dios les recuerde, les guarde, les ponga temor y no lo dejen participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Padre Santo, acompáñanos, guárdanos, Señor, y concédenos el domingo, poderoso Dios, volver a encontrarnos nuevamente. Oramos por nuestra nación, Señor, que este cambio de gobierno, Padre, tanto para el gobernante que sale como para el que entre, lo hagan en paz, Señor. Ten misericordia de nuestra nación, guarda nuestra nación y de todo grupo, de toda injusticia, de toda maldad, de toda iniquidad que se quiera levantar, bendito Dios. Seas tú, Señor, frustrando toda maquinación, toda obra del enemigo, bendito Dios, y sean vueltos atrás los que quieran destruir la nación, dividirla, Padre eterno. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de los gobernantes, de sus vidas, sus familias, que te conozcan, Señor, que los lleve a tus pies, poderoso Dios. Así, Señor, te lo pedimos y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Tengan buena noche.